Igual antes de empezar, acuérdate que esta otra semana está la prueba de cátedra, la última prueba. Así que si vas teniendo dudas, si las tienes ahora, me las dices. Si mientras estamos revisando el texto te surgen alguna duda sobre el texto o te surge alguna duda sobre otros textos, sobre cualquiera que hayamos estado viendo, me avisan nomás. Si algo que no entiendes, si algo que crees que entendiste mal o algo que crees que entendiste mejor que yo, que entendiste mejor que tus compañeros, me dicen nomás. Así que eso. Ya bueno. El... ¿Para qué? Si está grabando, si ya está grabando. Voy a procurar grabarla y dejarla hoy día en un campus porque ahora tengo el computador mejor. Tenía problemas con la memoria, entonces no me dejaba grabar, no me dejaba almacenar la grabación, pero ya está todo ok. Bueno, el texto se va a centrar en conductismo en general, el conductismo de Skinner y como su opinión respecto a los tipos de cognitivismo que hay. Primero hay que como profundizar en lo que es el conductismo. Y el autor, pucha, nos da como dos definiciones, todas enmarcadas dentro de la corriente conductista, pero unas más radicales que otras. El conductismo radical estaría representado por el joven de acá, el chiquillo Skinner, y el conductismo metodológico sería como una corriente de algunos otros conductistas que en realidad pucha, no llegaban a este extremo del cual sí llegaba Skinner. La semejanza, bueno, ambos ven al conductismo, ambos ven a la conducta como objetivo en la psicología. Lo que se quiere estudiar, lo que se pretende estudiar es la conducta. Y se trata de llegar a ella mediante métodos científicos, em, que, pucha, es muy en discordia con lo que mostraban las otras corrientes mentalistas, como el psicoanálisis, que por mucho que pretendiera ser científica, la verdad es que sus métodos eran como muy introspectivos y muy difíciles de comprobar mediante métodos empíricos. ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, que el conductismo radical va a decir que, no, perdón, el conductismo metodológico diría que, por ejemplo, que si bien la mente eh, no va a ser su objetivo en la psicología, no va a ser el referente, lo que ellos quieran estudiar, sí sí van a por lo menos decir que existe, que puede existir, pero que es, lo siento, em, que es imposible de alcanzar a conocer. Que la mente en realidad no la podemos conocer y que nos tenemos que remitir solamente a su reflejo en la conducta. El conductismo radical vendría diciendo que, bueno, igual hay más posturas, pero vendría diciendo que lo mental no existe. O también otra postura sería que lo mental es un subproducto de la conducta, de lo conductual. Y eso, ¿qué es lo que dice cada uno? Pucha, igual varía un poco, pero igual tienden a concordar en algunas cosas. Por ejemplo, no lo sé, la conducta que significa para cada uno se va a referir como a los comportamientos observables que se puedan tener. Eso sería conductismo radical, pues conductismo metodológico, dependiendo del tipo de conductismo metodológico, diría que la conducta puede ser lo observable o puede ser también las cogniciones, los pensamientos, etcétera. Em, y eso sería en realidad. Mm, y en realidad como que esa sería como la definición que tendrían de mente, de conducta. eh, una puede acceder a otra, otra puede que no se acceda mediante los sentidos. Y claro, pues de acá pasamos a lo que es el antimentalismo de Skinner. Para definir primero el antimentalismo de Skinner, es necesario primero definir lo que es el mentalismo, que se refiere a como todas estas corrientes sí, todas las corrientes de la psicología que se fundan
en la mente, o en estados mentales, o en procesos mentales, y no en conducta o procesos neurológicos o procesos biológicos. Skinner en realidad va a criticar esto, el mentalismo, por muchas cosas, por todo lo que hemos visto sobre lo que es el conductismo radical, y en especial por ser metafísico, como que dentro de todo admitir la vida mental o el mentalismo tiene como su característica metafísica, lo cual a Skinner, claro, pues, siendo como de la corriente que él es, no le gustaba tanto, porque muchos de ellos de hecho, Skinner y muchos conductistas radicales nombraban a la psicología como las ciencias de la conducta. Entonces, lo que es cognición, lo que es mente, chao. Por eso es el antimentalismo de Skinner. O sea, todo lo que tiene que ver con mente, con emociones, con términos así muy difíciles de describir o de delimitar, Skinner los va a rechazar. Pues, y a la final le va a decir, bueno, va a entregar muchas razones en realidad, que las vamos a ver más adelante, pero claro, en conclusión es porque son muy ambiguos. Y cuando un término es demasiado ambiguo, no estamos delimitando demasiado a qué nos estamos refiriendo, y por eso en realidad termina careciendo de sentido, porque significa muchas cosas y a la vez nada. Sería eso. Eh, y de aquí pasamos a los tipos de cognitivismo, que el autor Richel va a entregar como lo que es para su opinión como los 4 tipos de métodos de cognitivismo que existen en la psicología, similares en que estudian, bueno, como cogniciones también y conducta, em, pero claro, pues van a definir en cuanto a qué es lo que prima, puede ser, a si uno es más extremo que el otro, a cuál es su propósito, etcétera. Y de acá pasamos primeramente al cognitivismo metodológico, que se llama así porque es muy apegado al método científico. Por eso es metodológico. Sí tienen intereses por los procesos interiores. De hecho, Skinner, van a ver después que se apega mucho y se familiariza más con este cognitivismo metodológico, porque uno está pegado al método, y dentro de todos los procesos interiores van a ser como, no van a ser como tanto un mentalismo, sino se va a referir como a estas formas de organizar la realidad. ¿Me entienden? Em, Tratamiento de la información, representaciones, organización de la memoria, etcétera. Muy diferente a el inconsciente, que sería un proceso interior que Skinner no se adscribiría. Eh, Algo interesante es que acá no hay una preocupación por adscribirse a una corriente psicológica, como a una escuela, ni formar parte de una secta, ni por definir de manera universal lo que significa la psicología. Y acá algo muy interesante es que hacen un símil con la biología, porque, por ejemplo, los biólogos no se preocupan por definir lo que es el concepto de vida o lo que significa la vida, solamente se van a preocupar de avanzar mediante su descubrimiento y su progreso científico, hasta que, no sé, po, algún descubrimiento, algún avance les diga más o menos qué es lo que significa concepto de vida. Pero ellos, en principio, no se preocupan de lo que es no se preocupan por definir concepto de vida. Algo similar va a pasar en el cognitivismo metodológico. Ellos se van a preocupar mucho por los avances de la ciencia en cuanto al campo de la psicología, sobre todo en la neurobiología. Y de ahí luego, una segunda tarea va a ser definir lo que es la mente, lo que es la psique humana, si es que existe un inconsciente, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues se ve como como por decirlo, esta postura demócrata cristiana, en cuanto no se van a ir tanto por negar lo que es, por negar el mentalismo, sino que igual la van a aceptar, solamente que todavía no se ha descubierto, que con el avance de nuevas tecnologías podría finalmente llegar a descubrirse. Eso.
el cognitivismo epistemológico el segundo, y también se le llama cognitivismo radical, porque claro, pues es la forma pura, la forma magna del cognitivismo acá, porque acá la conducta, eh, anteriormente la conducta era lo primero, y lo mental iba a ser un subproducto de esta. Acá se invierte todo eso. Ya no es que la mente sea un tipo de conducta o que el lenguaje interior, al lenguaje interior me refiero como a la conciencia, a los pensamientos como formas de conducta, sino que la conducta va a ser un producto de lo mental. O sea, la conducta surge a través de los procesos mentales. Si es que no tenemos mente, la conducta no se va a realizar. Eh, y acá el autor también hace como una reflexión súper importante que dice que, cito, si no se fijan instrumentos específicamente psicológicos para indagar las representaciones mentales, se corre el riesgo de que la psicología deje el terreno a la neurobiología el día que los neurobiólogos tengan los medios apropiados para explorarla directamente. Esto no sería, obviamente, un desastre natural, sino la desaparición de la psicología. Entonces, eh, se puede ver como que, claro, pues si es que dejamos como los avances en cuanto a las representaciones mentales, solamente los neurobiólogos, al final puede que los neurobiólogos puedan describir la mente y los procesos mentales por su cuenta, y claro, no necesitemos de una psicología, no necesitamos de una ciencia de la conducta y de las cogniciones, como que todo se explicaría por procesos biológicos. Eh, y lo interesante acá es que el cognitivismo epistemológico, según el autor, sobrevive eh, por su afirmación de independencia entre cognición y procesos neurobiológicos. Entonces, por mucho que la neurobiología avance en descripciones de procesos mentales, del cerebro, del sistema nervioso en general, los cognitivistas epistemológicos van a sugerir esta independencia de lo que es un proceso neurobiológico, del sistema nervioso del cerebro, con las cogniciones, que es algo más mental, como esta diferencia entre cerebro y mente. Después pasaríamos al cognitivismo ético, que, y cito, es la rehabilitación del control autónomo del sujeto psicológico. Eh, ¿Cómo podríamos reformular esta frase? Que el cognitivismo ético, que sería como enfocada más a la terapia, al tratamiento de la conducta, eh, el sujeto psicológico que está en control, el modo piloto, se rehabilita, o sea, no use el mismo lenguaje del psicoanálisis, obviamente, pero es como cuando veíamos el texto de psicoanálisis como ética, en ese apartado salía que la misión del psicoanálisis era desalojar al sujeto de ley. Acá va a ser como lo mismo, como desalojar al sujeto psicológico de su control autónomo. Eh, Claro, va a estar sustentado este cognitivismo ético en los avances de la causalidad top-down, que si ustedes están en el curso de biología, sabrían lo que es el top-down y el bottom-up. Pero claro, pues se va a referir a la causalidad de mente hacia conducta. Por eso top-down y no bottom-up, que sería como una causalidad más de las corrientes conductistas. Y finalmente estaríamos describiendo lo que es el cognitivismo institucional, eh, que se va a referir a la oposición explícita o implícita entre la cognición, por un lado, y por otro, las emociones, la motivación, la afectividad, en general, procesos mentales, que serían diferentes de lo que es cognición. Em, y claro, o sea, Skinner también va a adscribirse, obviamente se va a llevar mucho mejor con el cognitivismo metodológico, pero va a aceptar mucho el cognitivismo institucional, porque si bien no sale específico, no sale explícito,
se puede inferir que pucha, muchos psicólogos experimentales se veían como cognitivistas o se hacían llamar parte de las cogniciencias. Entonces, claro, pues, psicólogos experimentales, que pucha, es como algo que le agrada a Skinner, también va a estar como, va a ser de su onda. Y eso. En realidad, como institucional, no hay que tomarlo tanto como instituciones, eh, sino más bien como el reparto de las tareas en la psicología en general, es más que nada eso. Eh, y eso, a la final es como va a tener en cuenta también como lo que pasaba con la diferencia entre cerebro y mente, acá va a ser como entre pensamiento, entre mente y cognición. Y eso más que nada. Y claro, pues, de eso, después de haber definido como los tipos de cognitivismo, pasaríamos a las refutaciones o las objeciones que hace Skinner contra estos tipos de cognitivismo. Y en general, como vimos, va a estar muy a favor del método, o sea, del cognitivismo metodológico, y va a aceptar también el cognitivismo institucional, pero sus quejas van a ir en principio contra el epistemológico y el ético, aunque mucho más contra el epistemológico. ¿Por qué? Por muchas razones. Skinner en general, como vimos anteriormente, critica la terminología dentro del cognitivismo, dentro de los cognitivistas, ya que el uso de términos ambiguos y confusos son más del campo de la metafísica y no de la ciencia. Eh, y eso en general. Para él, en realidad, los procesos cognitivos son una parte de la conducta. No son la conducta propia, no es como se decía que los procesos cognitivos son la conducta, o que la mente es la conducta. Acaba de decir que los procesos cognitivos son una parte de la conducta, y esto está textual, así que no tienen que dudar de eso. Y claro, ¿cuáles son? eh, Perdón, acá va a ser importante porque se plantea la pregunta que recién respondimos. ¿Son los procesos cognitivos una parte de la conducta o tienen su propio estatuto de fenómenos naturales, de fenómenos mentales, perdón, causando la conducta que entonces se concebirá como subproducto de ello? Y entonces, obviamente, Skinner va a estar a favor de la primera opción porque él ni a su sueño estaría considerando que la conducta es un subproducto de los procesos cognitivos. Y va a decir por qué. Bueno, en realidad, como vimos también, como hemos visto por tercera vez esta serie, el uso determinado en el cognitivo metodológico no es de carácter metafísico ni introspectivo, como así lo son en los otros tipos de cognitivismo, sino que estos términos como, ay, no me acuerdo cuáles eran, pero como estas reglas, como el de información, el de memoria, el de percepción, el de sensación, no son del sujeto interior, no son introspectivos, sino que están puestos en la exterioridad del sujeto, están en el medio ambiente, son reales, existen por sí. No son invenciones ni son constructos hechos por cada persona. Eh, bueno, Skinner también se va a oponer a la teoría de copias. La teoría de copias se refiere a que lo que nosotros vemos, lo que está en la realidad, nosotros lo grabamos, entre comillas, y lo copiamos y nosotros estamos percibiendo la copia al final. Nosotros pensamos y vemos lo que es la copia. Y claro, pues él se opone a esta teoría en cuanto se refieren a lo que es percepción y memoria. No se graba, como recién explicamos, el mundo exterior, ni tampoco se percibe como una grabadora, como una copia. Los procesos de percepción en realidad transforman el exterior y en cómo lo recibimos. O sea, nosotros no vemos, esto tenía que ver muy bien, mucho también con la psicología de la caja negra, o la teoría de la caja negra, perdón, el modelo de la caja negra, más bien dicho, de que la realidad es una y nosotros en realidad transformamos activamente los estímulos.
Eh, y por eso no es como, no se ve tanto como este cerebro pasivo en este sistema nervioso pasivo, sino que claro, pues como es un organizador. Y al final también va a rechazar lo que es la teoría del hombre interior, que tenía mucho que ver también con las teorías de Freud, porque Freud igual se adscribía como, como a este homúnculo, a este hombre pequeño dentro de nuestra cabeza. Y a las finales porque la aceptación de un hombre interior tendría que aceptar también la existencia como una causa necesaria de, de un hombre interior dentro del hombre interior, y así hasta el infinito. Eh, y acá también va a generar como un ataque súper eh, especial al cognitivismo ético, ya que, pucha, el concepto, porque el cognitivismo ético se apoya mucho en lo que es el libre albedrío y en la libertad en cuanto a conceptos. Pero claro, pues en realidad, viendo la historia, viendo como todos los siglos que han pasado, como el concepto de libre albedrío, perdón, ha sido en vano y en realidad no ha ayudado mucho. Y Skinner en realidad va a preferir por centrarse más en las condiciones del medio ambiente que conducen a las personas a sentirse libres, que no es lo mismo que exista una libertad per se, sino que es el medio ambiente, por decirlo así, la naturaleza, como algo no tan metafísico, porque igual el concepto de libre albedrío es dentro de todo metafísico igual. Y claro, transformar eso por el medio ambiente me hace sentir libre, es algo mucho más científico, por decirlo así, o mucho más práctico, al menos. Y eso sería todo. En realidad era un texto súper breve, como de 10 páginas, entre 10 y 12, no recuerdo bien. Pero bueno, esta sería nuestra última ayudantía. Recordarles de nuevo que voy a parar la agregación primero.